los que nos ven. Gracias a Dios porque unidos podemos buscar el rostro del Señor a través de la comunión, a través de su palabra, a través de la lectura y de las oraciones. Y les invito a que inclinen sus rostros para suplicar la presencia de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de sabernos amados, perdonados. Gracias por la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz, que nos limpia, que nos purifica, perdona nuestros pecados. Gracias porque en ti hay misericordia y compasión, pero también eres un Dios justo. Ten piedad de nosotros, bendice a mis hermanos presentes, a los que nos ven, que la obra y la intervención de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestros corazones. Trino Dios, digno eres de toda honra, toda gloria, todo poder y toda magnificencia, porque nos has coronado de favores y misericordias. Gloria a tu nombre. Estamos pidiendo por este tiempo. Bendice las actividades, bendice tu palabra, sostén a tu siervo con el poder de tu Espíritu. Bendice nuestros corazones, escucha nuestras súplicas, escucha nuestros cantos, que lleguen como olor fragante delante de tu presencia. Y sabemos que estamos bajo el amparo y la cobertura de nuestro Señor Jesucristo en su justicia perfecta. Gracias porque nos ha dado la salvación, nos ha dado vida, vida en abundancia. Oramos con gratitud. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Y en cuanto lo vayan ubicando, invitamos a que estemos en pie, para que unidos leamos la palabra de Dios. Tiene como título La piedra viva. La palabra de Dios dice todos juntos: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar nuestros lugares. Y gracias a Dios porque también podemos abrir estos espacios para exponer nuestras gratitudes y nuestras necesidades delante del trono de nuestro Dios. Estamos tan ciertos de que Él escucha nuestras súplicas, y no por nuestros méritos, sino por los que nuestro amado Señor Jesucristo ha obtenido en la cruz del Calvario. Él intercede por nosotros, como dice su palabra. Entonces, de nuevo inclinamos nuestros rostros para exponer nuestras necesidades y también nuestras gratitudes. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, estamos ante tu altar con gratitud porque hasta ahora la diestra de Jehová de los ejércitos nos ha sostenido. Estamos ante tu altar pidiendo misericordia, implorando tu voluntad, agradecidos por todo lo que hemos recibido. Y Padre, nuestro hermano Francisco, pastor, agradece porque tú has obrado y estás obrando en la recuperación de Álvaro. Muchas gracias. Te pedimos, Padre, que sigas obrando en su corazón, en el corazón de su papá, de su mamá, de su pequeño hermano, que tu gracia y tu misericordia se extienda a los familiares de nuestro hermano pastor, para que tu Espíritu Santo hable a sus vidas en el tiempo que tú así has determinado. Bendito seas. Estamos orando por el organismo de nuestro hermano Alejandro. Pon tu mano de sanidad, fortalécelo, bendícelo, levántalo en tu nombre. Ciertos estamos de tu poder y la manifestación de tu misericordia. Ponemos en tus manos la vida de Alejandro. Muchas gracias.
También nuestra hermana Rosario, con gratitud por la provisión, por la misericordia y por las bendiciones. Estamos orando por la salud del ingeniero Rubén Saldívar, para que tengas misericordia, hables a su corazón, tengas compasión de él, y te pedimos, Señor, que fortalezcas este cuerpo. Por la cirugía de alto riesgo de Sofía Vázquez, te estamos suplicando y pidiendo que obres con poder, muevas las manos de los médicos. Tú eres el médico divino por excelencia. Gracias por esos medios de gracia, por las instituciones, por los médicos, por las enfermeras, por todo el equipo que interviene. Y hemos visto, Señor, milagros cuando hemos clamado y estamos solicitando tu misericordia en la vida de Sofía. Apiádate de su vida. Gracias porque podemos confiar en que tú vas a levantar estas vidas. Gracias por la vida de Salvador Vázquez Gómez, porque tú estás pendiente y estás dando estabilidad en su trabajo. Es algo que estamos solicitando y te pedimos que le des gracia, que pongas límites, Señor, porque a veces se levantan personas para entorpecer el desempeño, pero muchas gracias porque como hijos tuyos sabemos que nos vas a llevar adelante. Bendito seas. Te pedimos por la salud de Chavito, para que tú obres con poder en su organismo, una enfermedad pasajera, y por el viaje de regreso de Emilio a este espacio, porque tú guardes, Señor, su caminar. Gracias por el ministerio que has puesto en sus manos. Hemos estado solicitando tu intervención en su vida, en su organismo, en su mente, que tú prepares su espíritu, su corazón, que le guardes de todo mal, de todo peligro, que bendigas al seminario, a los directivos, a sus compañeros, que bendigas esa zona y que tu palabra corra y sea glorificado. Y gracias, Padre, porque tú les permites servir en estas regiones. Protégeles de todo mal, de todo peligro, y permite, Padre, que todos conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Bendice a las iglesias en ese lugar, a todas las comunidades donde no hay, tu misericordia se extienda, y gracias porque ellos son portadores de las buenas nuevas de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito seas. Su hermana Lulú, gracias por las escuelas de sus hijas, porque les fue bien. Bendito seas, tú eres el que da sabiduría, dirección, protección. Bendice a nuestra hermana Carmen, a David, que vienen de regreso. Guárdale, Señor, están en tus manos, Señor, y seguimos orando por el corazón de Armando, de Carolina, de Victoria. Que tu gracia y tu misericordia se extienda. Habla a estas vidas, Padre. Bendice el negocio de Armando. Pon límites a las personas que a veces nada más están a la expectativa para sacar provecho. Te pedimos, Padre, que tu gracia y tu misericordia se amplíe y tú puedas permitir, Padre, que su negocio esté estable. Gracias porque confiamos en tu poder. Bendecimos tu nombre y me acerco a ti con gratitud por todas las bendiciones que derramas. Gracias por tu mano de poder, porque hasta ahora has sostenido nuestro caminar. Gloria a tu nombre. Tú sabes, Señor, los cambios que tenemos en el trabajo. Esa implicación viene en horarios, en turnos, en lugares, en proyectos, pero sé que tú siempre has estado para sostener, para dirigir, para dar sabiduría, y estoy en tus manos, pidiendo tu cobertura, tu bendición, tu dirección, la sabiduría que viene de lo alto, la gracia que solamente tú puedes dar. Gloria a tu santo y poderoso nombre. Bendice el equipo de trabajo, estamos en tus manos. Y también, Señor, seguimos orando por la iglesia, casa de oración. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano pastor, te pedimos por la directiva, equipo, te pedimos por los líderes de pesca, por los líderes auxiliares, que des sabiduría, orando por la reunión para que tú, Señor, obres con poder. Pon en nuestros corazones esa disposición de amarte, servirte con solicitud. Te pedimos, Padre, porque tú bendigas cada ministerio que has puesto en nuestras manos, que todo honre y glorifique tu nombre. Y te pedimos por cada una de las actividades que nuestro enfoque sea proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Bendice los corazones que han venido, que han escuchado tu palabra, que tu Espíritu Santo insista para que ellos busquen tu rostro. Y te pedimos, Señor, también por el grupo de alabanza, derrama bendición en cada uno de mis hermanos, hazlos aptos para cantar, para tocar instrumentos y que sea para tu gloria. Te solicitamos también por la tesorería para que sigas obrando. Te pedimos, Señor, que dé sabiduría a nuestros hermanos que administran estos bienes. Oramos por las familias, Padre, para que tú impulses el deseo de glorificarte,
por medio de las ofrendas, de los diezmos, de nuestras vidas, sean un olor fragante delante de tu presencia. Bendice a la Convención Bautista, a cada una de las iglesias, las familias, los pastores, los líderes, derrama sabiduría. Oramos por nuestro México para que tengas misericordia en las autoridades federales, estatales, municipales, delegacionales. Sea tu luz, que los que te conocen levanten la voz a favor de la verdad. Que tú permitas, Padre, que las decisiones que tomen los gobiernos estén apegadas a tu voluntad y que pongas límites. Cuando quieren rebasar, Señor, la verdad, te suplicamos por el Congreso de la Unión, por los diputados, por la Cámara, para que tú pongas tu mano de poder y tengas misericordia de este México, sumido en idolatría, en pecados, en vicios, en asesinatos, en secuestros, en violencia, en crimen organizado. Pero gracias, Padre, porque nosotros estamos pidiendo un México para nuestro Señor Jesucristo. Guarda a tus iglesias, guarda a tu pueblo, guarda a los países en persecución, en necesidad, y que tu gracia y tu misericordia sostengan a tu pueblo. Paz sea sobre Israel. Bendecimos a tu pueblo amado y te damos gracias porque nos das el privilegio de estar delante de tu presencia. Bendice nuestros proyectos, nuestras necesidades. Tú conoces el interior nuestro y que tu Espíritu Santo trabaje para darnos arrepentimiento, para renovar nuestra relación contigo, para que se produzca un avivamiento y que todos a una exaltemos y glorifiquemos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sé exaltado, sé glorificado. Gracias por tu presencia, gracias porque nos permites descansar en ti, en tus promesas, en un Dios fiel, verdadero, que promete, que cumple de acuerdo a su voluntad. Ayúdanos y enséñanos a descansar en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Oramos con gratitud en nuestros corazones y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a tener la lectura de los países perseguidos. En esta ocasión nos toca Nicaragua. Nuestra hermana Rosario va a servir en este momento. Y bueno, creo que es el país 50. No les vamos a pedir la lista de los 50 por los que hemos orado, ¿verdad? Porque a veces no recordamos mucho, pero sí sería interesante tener en mente. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar por los países perseguidos y pues les invitamos que también dentro de los momentos de oración de cada uno que tenemos en nuestra casa y que tenemos comunión con nuestro Señor, pues que tomen en cuenta también orar por estos países por los que se han mencionado, para que pues Dios apacigüe esa persecución en estos países. Hoy por el país que vamos a estar orando es por Nicaragua. Este país tiene una población de 6.8 millones, cristianos 6.4 millones. La religión que predomina es el cristianismo. El gobierno es república presidencialista. Su líder es José Daniel Ortega Saavedra en 2023. El nivel de persecución es severa y vamos a conocer cuántos puntos en el país alcanza en cada esfera de violencia y presión y la puntuación final en las investigaciones de la lista mundial de la persecución en 2023. En violencia estaban en 99.4, en el ámbito privado 10.8, en el familiar 5.9, en el social 11.9, nacional 12.8, eclesial 13.6. El total de puntos es 65. ¿Cómo es la persecución a los cristianos en Nicaragua? Las iglesias en Nicaragua que se posicionaron contra la injusticia y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno son vistas como agentes desestabilizadores. Esto los convierte en blanco de hostilidad que incluye intimidación, acoso, vigilancia, detenciones y agresiones.
Las iglesias católicas romanas son las más susceptibles a la oposición. El gobierno es particularmente hostil a las iglesias que ofrecieron refugio y atención a las personas durante las protestas antigubernamentales que estallaron en 2018. Las iglesias permanecen bajo vigilancia constante y reciben frecuentes difamaciones, y la proximidad de las elecciones y los recientes cambios en la ley sirvieron de pretexto para calificar a los líderes cristianos de terroristas y golpistas. Hay diferentes tipos de persecución y hay diferentes fuentes de persecución. La iglesia tradicional, ellos intimidan a la iglesia de Jesús para demostrar que tienen el control. Vamos a orar, hermanos, y pues también invitarlos. Tenemos el botecito que está acá de este lado, donde se recoge una ofrenda para las misiones. Ya hemos entregado creo que 3 veces en necesidad a diferentes misioneros, y pues ha sido de mucha bendición tanto para la iglesia como para los hermanos que han recibido el apoyo. Entonces les invitamos, hermanos, que de esta manera nuestra iglesia pueda apoyar a esos misioneros que pues necesitan la ayuda. Vamos a orar, hermanos. Les pido ahí en sus lugares que inclinen sus rostros y voy a guiar la oración y me sigan. Amoroso Padre Celestial, te seguimos dando muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque tú te manifiestas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oramos por aquellos que fueron afectados por la hostilidad del gobierno en Nicaragua, para que encuentren sanidad y fuerza. También clamamos al Espíritu Santo que transforme los corazones de los gobernantes para que vean a los cristianos con buenos ojos. Te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que están siendo perseguidos ahí en Nicaragua, por pastores, misioneros que están en tu obra, Señor, que tú les cuides, les protejas de todo mal, Padre Santo, y te rogamos que apacigues esta persecución, rogando que también toques el corazón de aquellos que están persiguiendo a tu iglesia, Señor. Así como un día lo hiciste con Pablo, Señor, que tú toques el corazón de estas personas que están insistiendo, Señor, y difamando y haciendo cosas, Señor, para caer a los hermanos cristianos. Te pido que tú seas el medio, Señor, y que puedas obrar con misericordia con nuestros hermanos cristianos ahí en Nicaragua. Te rogamos, Señor, por todo este país, para que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Señor, y tu infinita misericordia. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Tenemos una oración, voy a invitarles a que inclinen sus rostros. Gracias, Padre, estamos suplicando en este tiempo porque des fortaleza a la vida de Yolanda Izquierdo, de Marta Pavón, por la partida de su hermano, que tu gracia y tu misericordia sostenga a estas vidas que han escuchado de ti, que tengas misericordia, y en este tiempo las promesas de vida eterna sean una realidad en sus vidas, en sus corazones. Bendice a esta familia, la ponemos en tus manos. Gracias porque eres el Dios de toda consolación. Están en tus manos y pedimos tu gracia que sostenga y que fortalezca. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tenemos los avisos. Para el día 6 a las 3 están convocadas nuestras hermanas para la reunión en Avenida 5 de Mayo 705. Posteriormente tendremos reunión de ministerios. También les invitamos a que envíen la información que se les ha solicitado para agilizar un poco el proceso y sea rápido. Y también se estaba pidiendo los acuerdos de la reunión anterior para poder ya tener conocimiento y pasar a las siguientes actividades. Y oramos porque también Dios bendiga la actividad del domingo 21, primero Dios, ya preparar todo el programa de Navidad y también posteriormente una convivencia. Entonces vamos a solicitar que todos colaboremos los ministerios para que sea la convivencia de casi fin de año. Y para el día 28 también
estamos convocados para participar a través de algunos talentos, ya sea un canto, una lectura selecta o alguna actividad o un testimonio de gratitud en este 2025. Entonces, para que vayan preparando. Para ambos programas les pedimos que avisen para que les anotemos y bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Vamos a abrir el espacio para alabar a nuestro Dios por medio de nuestra hermana Lulú, que va a servir, y pues damos gracias a Dios por su vida, porque hay disponibilidad de podernos guiar en estos momentos. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar con mucho gozo 2 alabanzas. Dice Romanos 8:35, hay una pregunta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie va. Bueno, ahí empieza a decir todo lo que no nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, con mucho gusto vamos a entonar ¿quién nos separará? Pueden usar sus palmas, hermanos. Recuerden que es para el Señor. Esto es una realidad, hermanos. Amén, ¿verdad? Ahora vamos a seguir exaltando el nombre del Señor. Dice su palabra en Salmo 107, Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia.
porque Él es bueno. Vamos a entonar. Hermanos. Tenemos el tiempo de las ofrendas. Hermano José Juan, ¿nos puede servir para recopilar las ofrendas, por favor? Oramos y podemos depositar las ofrendas, por favor. Oremos. Padre nuestro, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor, dispuestos con corazones abiertos a escuchar de tu palabra, Señor, y queremos bendecir, Señor, estas ofrendas que va a ser destinadas a tu iglesia, Señor. Bendice los corazones dispuestos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes no estaba prendido. Ya. Les decía que, bueno, me llamó la atención que dijo el hermano, porque yo me inserté hace poco. Son 50 pueblos por los que se ha estado orando. Te voy a desafiar con algo. Escribe los 50 y tantos, y si se dan cuenta, nos tocaría orar a partir de enero, uno por el día. O sea, no es nada imposible, porque por ejemplo, casi hasta el final de año, si son, de hecho, el penúltimo día del año me tocaría orar por Nicaragua. ¿Se da cuenta cómo no es difícil orar por estos pueblos? Porque ya pasó un año y fueron 50. Entonces sería bueno, si puedes, los 50 los anotas o hasta donde lleguemos del año y uno diario. No es difícil. ¿Cuánto le podrá llevar? ¿3 minutos? El que ore más lento, 5 minutos. Pero no es, hermanos, la oración, dice allá Santiago, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Acá tenemos 2 personas que están sirviendo, bueno, se están preparando para servir. Una persona ya se preparó, Dios la está usando. Otra persona se está preparando para que Dios lo pueda usar. Pero aquí mismo hay 2 personas. Hay que orar por ellos, pero también hay que orar por otros que están trabajando en la obra. Estamos viendo en la carta a los Corintios, la primera carta. Ya tengo planificado y fue un día agitado pero bendecido. No sé si le pasa que usted se satura con algo, pero termina con gozo sabiendo de que cumplió. Yo lo digo no por jactarme, sino porque me agradó. Tengo todo el calendario de hasta mayo, todas las predicaciones del domingo y del miércoles. Yo soy malo para trabajar con fechas. Si quiere verme frustrado, póngame a hacer el calendario, pero creo que lo logré. Bueno, entonces estamos viendo la primera carta a los Corintios. Les ruego también sus oraciones para el próximo año, las predicaciones, que el Señor me pueda usar para que obviamente los edificados y los bendecidos sean ustedes. Que Dios pueda hablar a nuestro corazón por medio de su palabra y que a mí me dé el entendimiento para poder transmitir el mensaje fiel. Hemos visto la carta, ¿no? Estamos viendo la carta y el lema: cómo una iglesia local puede mantener la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Parte de esto, cuando logremos entender la primera carta, llegamos a la segunda. Recuerde, por si se está integrando, allá los que se están integrando probablemente en casa, la primera carta nos va a hablar de corrección de muchos problemas que existían en la iglesia en Corinto, la primera carta. En la segunda carta, todo lo contrario, nos va a hablar del plan y de la forma en la cual Dios desea que se glorifique a Dios en su iglesia. Y esa es parte de la segunda carta. Probablemente el próximo año continuemos con primera y segunda para que tengamos una continuación. Y de Romanos creo que ya tengo en mente pero por ahora no les voy a decir para que usted venga acá. Bueno, estoy poniéndole tema, voy a hacer algunos ajustes, probablemente menos versículos, eso sí, no menos tiempo en predicación porque a mí me cuesta. Hay quienes tienen la facilidad de hacerlo a lo mejor en 20 minutos, pero yo no tengo esa facilidad. Pero voy a empezar a poner títulos. De hecho no son ni siquiera inventados, muchos los he retomado de la Biblia, porque creo que aunque no son inspirados, fueron agregados, creo que nos dan mucha base para podernos guiar hacia dónde va a ir la predicación. Y en este caso, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿cómo podemos purificar nuestros cuerpos? Es cierto que va a ser un texto bien interesante porque Dios nos va a enfrentar, como a lo largo de toda su palabra, para analizarnos cómo estamos en Cristo, pero a través de nuestro cuerpo. Sabemos que una de las formas de glorificar a Dios es con nuestro testimonio, ¿sí? Con lo que hablemos de Él, cómo vivamos para Él, pero también una de las formas de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, de purificar nuestros cuerpos, es también cuidando del mismo. Porque vamos a ver en este texto que vamos a leer el día de hoy, estos textos, cómo Pablo desafía a la iglesia en Corinto a vivir de una forma agradable a Dios. Y una de las cosas que más estaban descuidando los corintios era su cuerpo. Muchas veces no se le da la importancia, no se le da el valor al cuerpo, entendiendo que es mi cuerpo, es mío y yo decido cómo vivir y no me interesa lo demás. Es bueno para gente que no es creyente, porque no son creyentes. Pero el caso del creyente no tiene que vivir
de la misma forma que un incrédulo, porque nuestro cuerpo, como lo entendemos, nos ha sido prestado. Si logramos entender este principio, si logramos entender este mandato, créame que nuestra forma de vivir va a cambiar. Va a cambiar porque vamos a cuidar algo que es un préstamo. Y yo creo que si a usted o a mí nos encargan algo, bueno, cada regla tiene excepción, ¿no? Pero por lo general, si nos encargan algo que no es nuestro, lo cuidamos mucho mayor. De nuevo, cada regla tiene excepción. A veces, como no es mío, pues da lo mismo, se dañó. Pero en una persona consciente, si se me está encargando algo valioso, se me está confiando algo de importancia, normalmente la mayoría de las personas cuidamos ese artículo porque hay alguien que depositó la confianza en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver, cómo Dios nos presta algo tan maravilloso para Él, que es el cuerpo. Recuerde que allá en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que Él nos crea, Él nos desarrolla, Él nos va formando del polvo de la tierra. Y ahora entonces vamos a ir viendo cómo los corintios no habían entendido este principio y sus cuerpos. Vamos a leer cosas que probablemente algunos se pueden escandalizar porque es incómodo lo que vamos a leer, pero también nos ayuda, más bien nos sirve para desafiarnos cómo estamos cuidando el cuerpo, y vamos a leer algunas cosas. Voy a orar primeramente antes de entrar al texto para que el Espíritu Santo obviamente me guíe hacia lo que el Señor tiene que mostrarnos el día de hoy, y que ustedes estén atentos, que el Señor quite distractores, el celular, lo que sea, ¿ya? No sé si le pasa, pero quizás nunca nadie le llama, pero en este momento hoy puede recibir todas las llamadas que quizás en el día no tuvo. Entonces, que estemos atentos a lo que el texto nos tiene que decir. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta noche en la cual estamos aquí reunidos para aprender de tu palabra. Señor, obra en nuestro corazón, danos la sabiduría para poder asimilar este conocimiento y que seamos hombres y mujeres que podamos poner en práctica estos principios. Tú nos has confiado algo tan maravilloso que es el cuerpo, y queremos, Señor, bendecirlo, queremos también glorificarlo y queremos también cuidarlo. Danos este entendimiento, y que todo, Señor, lo que escuchemos en esta tarde, que sea para honrar y glorificar tu nombre. Utilízame a mí, instrumento inútil, para poder ser fiel al texto, y que tu palabra sea la que obre poderosamente. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Mire, esta noche vamos a estar viendo primero los Corintios capítulo 6, del versículo 12 al 20. Son 8 versículos, no es tan largo, pero tiene tanta información que yo creo que nos va a servir. Leo primeramente los Corintios capítulo 6, versículo 12 al 14, y los textos nos van a ir apareciendo allá para ir complementando. Mire, cómo parte Pablo. Hago un resumen por si usted se perdió la lección anterior, o bueno, la predicación anterior. La lección anterior habló 2 temas importantes, si los pudiéramos resumir así: los problemas o las demandas legales entre hermanos, y también la conducta de los corintios antes de ser creyentes. Por eso que del versículo 10 al 11 dice: y esto eras alguno de vosotros, y empieza a dar una larga lista de pecados que predominaban en la iglesia en Corinto, y que por gracia y misericordia de Dios, Dios había sacado a estos hermanos, a estas personas, porque no eran creyentes, de estos pecados, y ahora los había transformado, los había hecho nuevas criaturas, y les dice: algunos eran ladrones, algunos eran borrachos, algunos eran afeminados, algunos literalmente eran esto, lo otro, y dice: pero ahora Dios los cambió. Pero no obstante, a pesar de que algunos ya habían cambiado, probablemente, y a la luz de lo que vamos a ver, puede ser que algunos seguían practicando estos pecados como parte de su vida, como no sé si lamentablemente ha escuchado: bueno, pero si todo el mundo peca, entonces no hay nada malo que en este momento lo haga. Es que una cosa es pecado por omisión y otra cosa es pecado voluntario premeditado. Un pecado de omisión solamente los tienen aquellos que se han convertido y que recién están aprendiendo. Todos los demás ya son pecados premeditados, porque ya sabemos que es pecado, pero simple y sencillamente no lo ejecutamos
no luchamos contra el mismo. Y mire entonces con respecto a eso, 1 Corintios 6:12 dice así: todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. Y es claro, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas que no son buenas. Dice, pero continúa: todas las cosas me son permitidas, mas yo, acá está la clave, no me dejaré dominar de ninguna. Una de las cosas que estaba predominando en Corinto, a la luz de lo que entendemos, que probablemente la lista de pecados anteriores, había algo que estaba predominando en la vida de los hermanos. En Chile, bueno, no todos, pero algunos, en una ocasión lo escuché, que decían: es mi pecado regalón, es mi pecado consentido. Y algunas veces dentro de la iglesia cristiana, hablemos ahora en nuestra realidad, probablemente hay pecados que quizás no lo sabemos, pecados míos que quizás usted no lo sepa, pero que para el Señor, mire, se dice que pecados ocultos en la tierra son verdades abiertas en el cielo. Y si hay alguien, mire, si usted quiere, le voy a dar un consejo. ¿Sabe dónde usted puede pecar y no tener consecuencias? ¿Sabe dónde lo puede hacer? Donde Dios no lo vea. Porque es imposible. Pero muchas veces, algunas veces los creyentes están tan entregados a sus propios placeres que descuidan lo que está diciendo Pablo, ¿no? Todo es bueno, pero no me dejaré dominar de eso. No de lo bueno, sino de lo que no me conviene. Mire, versículo 13 complemento un poco más, probablemente, por si alguien tenía duda, de los corintios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, son las comidas. Pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, ya nos guía hacia dónde va, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si se logra dar cuenta, ya nos dio una idea, más bien no nos dio una idea, ya nos confirmó de qué va a estar hablando. Para la nación de Corintio, he explicado, era la nación más pagana, era la nación más inmoral de su época, que tenían un templo a Diana, los efesios, o Afrodita, en el cual en ese templo había prostitutas, y una de las formas de espiritualizarlo, vamos a llamarlo así, o de la parte de su religión, era tener una relación con ellas, y a través de esta relación, entre más tuvieran, más experiencia o más maduros eran, si lo quieren ver así. Logre ver hasta dónde, y vamos a ver que más adelante, ahí mismo en Corintios, muchas de estas mujeres se empiezan a convertir. Interesantemente, las mujeres que se dedicaban a este oficio se rapaban la cabeza. Al raparse el pelo, obviamente, al raparse el pelo, entran los hermanos y empiezan a ver, dice, nos están invadiendo. Entonces, por eso, adelanto un poco, que Pablo les dice, por causa de esta situación, pónganse velo en lo que les crece el pelo. Una vez que les crezca el pelo, nadie notará que eras o practicabas otro tipo o tenías otro estilo de vida. En cambio, los homosexuales se dejaban crecer el largo, se dejaban crecer el pelo largo, y por eso que hace un contraste, ya llegaremos allá. Pero se da cuenta cuál era el punto acá. El cuerpo lo estaban exponiendo a todo tipo de inmoralidad sexual, no solamente a los que estaban casados, obviamente adulterio, fornicación, el que estaba soltero, igual fornicación, adulterio, como fuera el caso, y los que no, todo tipo de perversión sexual, porque era lo que predominaba en Corintio. Y Pablo les dice, eso no es correcto. Mire Corintios 10:23, ahí en Primera de Corintios. Todo me es lícito, vuelve a repetir el mismo mensaje, mire las mismas palabras, qué interesante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Claro, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Una comida no es mala, porque también puso el ejemplo. Pero la pregunta es, vamos a llegar cuando lleguemos al capítulo 8, si esa comida había sido ofrecida a una deidad, dice entonces, por amor al otro, no la comas, porque puede ser causa de tropiezo para alguien más. Gálatas 5:13, mire, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, pone una cláusula, que no uséis la libertad como ocasión para sus deseos
que tenían antes de ser creyentes, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se da cuenta cuál era el problema? Mire, regresemos allá, 1 Corintios 6:13, bueno, 6:14, que leímos el 13. Y Dios hace un contraste, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hace un contraste, obviamente, entre lo que hacían los corintios para proveer para la fornicación o la inmoralidad sexual, y también hace el contraste en lo que Cristo hizo con respecto al cuerpo, o en este caso Dios mismo, y forma un contraste radical. Esto destruye, esto edifica, esto daña, esto purifica, porque quiere de hacer ese contraste. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Y nos dice el texto así, miren. Mire, casi las mismas palabras. Examinadlo todo. ¿Y qué dice? Claro, en el mundo no todo es malo, ¿no? A alguien le puede gustar el fútbol, no vamos a entrar en detalles si es de este, le puede gustar el deporte. El deporte no es malo. El asunto es, ¿cuándo podría ser malo? Cuando tú sacrifiques el deporte por una reunión de iglesia. Compartía con alguien, no voy a decir quién porque puede que me manden allá lejos, pero había una actividad el viernes y el viernes pasado tuvimos reunión de oración. Y créame, soy honesto, no creo que sea el único pecador acá. ¿Qué hago? ¿Me da tiempo ir a la actividad? ¿Regreso y me voy a la reunión de oración? Y dije, no. Ya lo he hecho otras veces y ni llego ni a una ni otra. Y dije, ¿sabes qué? La actividad probablemente, si Dios me permite, el próximo año estar, pero y el próximo año. Y si no, no pasa nada. Pero créame que dudé. Oh, hermano, pecador. Bueno, me imagino que usted es muy espiritual y no lucha con eso. Qué bueno, si no lucha, yo luché. Pero una vez que entendí cuál era mi convicción, dije, no, tengo bien claro. Y me dijeron, oye, ¿no fuiste? No, pero fui a algo mejor. ¿A dónde? También fui a comer y comí muy rico. ¿Y qué más? Y la pasé de lo mejor. ¿En serio a dónde fuiste? Reunión de oración. ¿Y se la pasan también? Te invito un día para que conozcas. Pues por lo que me estás diciendo al menos me motivas. Pues ve, no hay como tú descubras si es de verdad bueno o no. Entonces Pablo aquí dice, todo me es lícito, examinadlo todo, retened lo bueno. No todo, mire, no debemos caer en el espiritualizar todo. Y de decir que todo es pecado, porque no todo es así. A usted le puede gustar el deporte, la lectura, lo que sea. Examine. ¿A esto me aleja? No, pero no me edifica, pero es una forma de esparcirme, relajarme. No le incomoda a nadie, no te hace dudar de tu fe, ¿no? Entonces es bueno para ti. Probablemente otro lo deseche, pero para ti es bueno. Mire, en cierta ocasión un pastor, bueno, mi pastor me dijo, ¿tienes un hobby? Le digo, no. Dice, es bueno para distraerte un poco. ¿Pero qué hobby? No sé, eso puede ser que te guste ir a ver las carreras de autos, no sé, coleccionar estampas, ver películas, no sé, pero tienes que tener una actividad extra porque el ministerio te va a absorber y vas a colapsar. Y me que dudé, dije, ¿qué puede ser mi hobby? Y luché como buscando qué hobby tener. Y al final dije, bueno, ¿qué hobby? Pues comer. Me pasó la cuenta, pero bueno. Pero se da cuenta, no espiritualice todo. No todo es malo, pero no todo es bueno. Filtre. Ese es el punto, ¿no? Salmo 1:1, lo cito acá, si alguno lo quiere buscar una prema. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de... No, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla... Ya, y me ayudaron, porque al final me compliqué. Bueno, pero se da cuenta cómo hace el contraste. Dice, doblemente bendecido aquel varón que no anda de una forma incorrecta, sino que en la ley de Jehová, dice más adelante, o puede ser también, que es complemento y está bien cimentado. Y algo de esto que Pablo dice, bueno, allá lo dice David, pero podemos refrescar con esto, ¿cómo es su estilo de vida? En el domingo, miércoles, es fácil hablar el mismo idioma a todos. ¿Se ha dado cuenta que incluso si usted ha invitado, o usted sabe que llega una visita que no es creyente, termina hablándonos hasta de hermano?
¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Y todo, pues, bueno, al menos es primo, pero ya siente hermano. Pero ya es por ¿se da cuenta que el ambiente cambia? Entre las alabanzas, la bienvenida, algo genera un cambio en la persona y como que dice, como, esto es interesante. Claro, porque es obviamente la glorificación de Dios. Pero regresemos a 1 Corintios y vamos a leer versículo 15 y 16. Y ahora regresa nuevamente al punto central, el cuerpo. Mire, dice 1 Corintios 6, 15 y 16. Leo el 15 primeramente. Hace una pregunta, no porque ellos no supieran, sino para analizar lo que ellos iban a responder. Probablemente, mire, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso no lo saben, Corintios? ¿Acaso nadie les explicó eso? Porque yo lo hice y yo los gané a ustedes. Mire la otra pregunta. Y qué triste lo que dice, ¿no? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una mujer que vive alegremente o una prostituta. Y dice, de ningún modo. Logra darse cuenta cómo esta libertad en Cristo que leímos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, cómo ahora se contrasta. ¿Qué había ocurrido? Para ellos era normal una aventura, para ellos era normal la sexualidad, fuera de incluso del matrimonio, que dijo, no pasa nada, total, Dios perdona todos los pecados. Y Pablo dice, no, porque si tú eres creyente, tu cuerpo, vamos a ver qué dice de quién es el dueño, y está diciendo, ¿cómo es posible que el cuerpo que Dios cambia, transforma, lo hagas partícipe con una prostituta? Eso no tiene sentido. Versículo 16, ¿o no sabéis, dice, que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Recuerde que dice, bueno, dice acá, ¿no? Génesis 2:24, porque dice, los dos serán una sola carne. Logra darse cuenta de lo complicado y de lo vergonzoso que es para el propio Señor cuando las personas, hablemos del creyente, el incrédulo no se complica, pero ¿cómo ve Dios la inmoralidad sexual, el adulterio y la fornicación? Porque al final algunos lo dividen, yo creo que es lo mismo. O sea, es decir, adulterio y fornicación es un solo paquete que lleva dos cosas incluidas. Probablemente para aquellas personas que han pecado y que han cometido este acto es como, pero Dios restaura, Dios perdona, sí, pero las consecuencias de ese pecado traen consecuencias. El adulterio y la fornicación, cada que una persona, le dice Corintios, cada que ustedes se relacionan con una prostituta, es como si se estuvieran casando delante de Dios, porque Dios estableció el matrimonio, un hombre y una mujer. ¿Cuál sería la cláusula permitida para el nuevo matrimonio? Cuando alguno de los dos fallece o cuando por causa de inmoralidad, ya sea fornicación o adulterio, haya esta división. Y dice el Señor mismo, pero al principio Dios no lo aprobó. Lo aprobó por la dureza de sus corazones, pero no es el plan de Dios. Antes la frase, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y ahora la frase más común, hasta que los problemas familiares o la economía nos divida. Y ese pacto, esa promesa que se hacía en el altar, ya es una frase como, total hay que decirla, si no funciona esto, al mes, a los 2 meses, al año, ya chao, se rompió la relación y cada uno. Interesantemente, la iglesia en Corinto probablemente tenía este mal hábito, ¿no? Que dice, bueno, escuchaba a otra persona en otro lugar que decía, si mis hijos no son cualquiera, cada uno tiene su propio papá. Oh, perdón, sí, no, pues claro, no son cualquiera. Pero ve hasta dónde puede llegar eso tan vergonzoso, porque ya la iglesia, al menos la iglesia en Corinto, ya no veía esto como causa de inmoralidad, y probablemente no me sorprendería que si pasó en Corinto siga pasando en las iglesias ahora, donde todo esto ya no se le ve el peso. Mire, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27, allá en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Y dice la palabra así. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ¿a qué?
Claro, no dice ante el pueblo, no dice ante Dios, ante Dios. Hermanos, el jugar con las relaciones sexuales, el codiciar a una mujer, dice Dios mismo, cualquiera que ve una mujer ya la codició, ya pecó, es lo mismo. Por eso, hermanos, no es que tenemos que andar así. Ahora, afortunadamente aquí no ha pasado, pero algunas veces, corrijo nuevamente, algunas veces puede ser que la mujer, por su forma de vestir, no que es la mejor en la iglesia, puede ser que ella esté tentando a los hombres. Hay hombres que yo creo que ven un vestido y se vuelven locos. Y está un vestido ahí nada más colgado. Y no tiene tanto que ver, pero a veces aquí no hay ese problema. Y qué bueno que son pudorosas para su vestimenta. Pero hay lugares, al menos cuando visité la selva, con hermanos, y no tengo problema en decirlo, pero había que estar viendo hacia un punto porque la forma de vestir es diferente por el calor, lo que sea, y es tentación. Y créanme que cuesta. Y todos los pastores dijimos, oye hermano, no pueden hablar con las hermanas que se vistan, se pongan más ropa. Hermanos, el calor es la ropa que tienen. Dice, bueno, entonces concéntrense ustedes. Pero es complicado, hermano. Se ha puesto a pensar que quizás, aquí no pasa, y qué bueno, pero en algunos lugares la vestimenta de la mujer puede ser causa de pecado en la vida del hombre. Por eso que Pablo también advierte de eso. Pero mire de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. 10 y 11 vamos a leer. Por lo cual, ahora Natán amonesta a David, ¿no? Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciasteis y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya era Natán lo advierte, ¿no? Pero se logra dar cuenta, si me siguió, desde el Antiguo Testamento, cómo Dios aborrece la inmoralidad. ¿Por qué? Porque dice Corintios, el cuerpo no tiene que estar viendo eso, y vamos a ver textos. Mire primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Muchas veces, en algunas ocasiones me dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Me gustaría hacer la voluntad de Dios. Aquí tiene algo. ¿Quiere usted ser o un hombre o una mujer, aunque va dirigido al hombre, pero quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está un punto de tantos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí aplica para todos. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Tu santificación. ¿Cómo? Les dice, que os apartéis de fornicación, de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta? Dios es práctico. La próxima vez dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Tu santificación, hermano. Y hay más, y usted puede acceder ahora a una concordancia. La voluntad de Dios, Él aparece en todos los textos, y va a decir como, claro, Dios es súper práctico. Mire, 1 Corintios 9:27, regresemos allá. ¿Qué hacía Pablo? Mire, con respecto a esta lucha que tenía. No necesariamente las mujeres, sino, vamos a ver qué es lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o algo que promulgar a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, de todo con lo que luchaba, él decía, yo mismo me presento como un sacrificio, golpeo mi cuerpo, no en el sentido como le hace la competencia, creo que saben a qué se refiere, sino el decir, me pongo en servidumbre total a Cristo, porque Pablo sabía que cualquier desobediencia a Dios trae consecuencias. Antes, los que somos de la vieja escuela, y ustedes que son más de vieja escuela que yo, hablando espiritualmente al menos, se dan cuenta que antes no
No era difícil escuchar del púlpito: esto es pecado, la borrachera es pecado, esto es pecado, y era normal escucharlo. Ahora le llama, porque puede alguien ofenderse, ¿no? Errores, debilidades, luchas, tentaciones. No, si Dios dice que es pecado, es pecado. Yo le puedo adornar, yo tendré que dar cuentas a Dios, pero Dios es claro en lo que no es correcto delante de Él. Y avanzamos un poco más y llegamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y aquí de nuevamente vuelve a hacer un contraste radical. Mire, recuerde que terminó que el que se une con una ramera o una prostituta es una sola carne con ella, pero hace un contraste. ¿Qué ocurre entonces si no lo haces? Bueno, 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice Corintios, Pablo: yo sé que la lucha es fuerte. Si tú te dejas dominar y caes en el pecado de adulterio, y obviamente fornicación, con una prostituta, tú eres una sola carne con ella. Pero ¿qué ocurre si tú no cedes y tú te mantienes puro? Entonces tú y el Señor son un solo espíritu. Haz el contraste entre la carne y el vivir para el espíritu. Satisfacer tus deseos o el satisfacer al Señor. Agradarte a ti mismo o agradar al Señor. Y es un contraste radical. ¿Por qué? Mira, versículo 18. Entonces, como tal, huid de la ¿qué? De la fornicación. ¿Se acuerda el caso de José ya en Génesis capítulo del 40 al 50 más o menos? La mujer de Potifar dice que lo acosaba o lo perseguía constantemente. Llega, imagínense, vamos a pensar que este es el edificio. Llega José y dice: pues no hay nadie, qué raro. Bueno, entro y de repente sale la mujer y le dice que duerma con él. Y José sabiamente le dice: tu esposo o mi jefe, vamos a llamarlo así, ni una cosa me ha limitado salvo a ti. Dice que yo puedo tener acceso a todo, pero me dijo: no te metas con mi mujer. Dice: ¿por qué haría yo mal? Estoy parafraseando. ¿Qué hace? La mujer lo toma, sale José huyendo y todo, qué cobarde eso. No, era un hombre que entendía perfectamente esto de huir de la fornicación. Para nosotros nos puede dar risa: mira, y te imaginas cómo salió desnudo y todo eso, sí, pero se había puesto a pensar que él amaba y era tan respetuoso de su jefe y mucho más del Señor, que prefirió salir huyendo desnudo que terminar haciendo lo que cualquier persona pensaría hacer. Y es José reconocido como una figura, sabe después el contexto, es llevado a la cárcel y dice que mientras más el carcelero tenía tanta confianza en José, porque todo lo que hacía, ¿quién lo bendecía? Jehová, la mano de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue fiel. Miren, yo quizás, todos los hombres, si somos honestos, luchamos en alguna medida con esta área, la fornicación. O hablando, voy a poner el nombre, la pornografía. Ya sea observar a una mujer, ya sea lo que sea. El punto es, ¿luchas contra esto o te dejas vencer por esto? Dice el Martín Lutero, yo no puedo impedir, o no puedo, yo no puedo prohibir que las aves vuelen sobre mi cabeza, porque van a volar, pero sí puedo prohibir que hagan nido en mi cabeza. Y lo mismo, ¿no? Yo cuando a veces voy a Ciudad de México, tú vas tranquilo, te subes al metro y de repente, entonces ¿qué hago? O sea, ya te caes acá arriba, no sé, dice, pero es una lucha. Y aquel hombre, miren, lo digo con respeto, no quiero incomodar a nadie, el hombre que diga que no lucha con eso es un mentiroso. Pero también, hermana, no estoy diciendo entonces todos son unos pervertidos, no, es una lucha, porque el Señor lo establece, dice, si no ves una mujer, si tú logras verla y no la codicias, qué bueno, pero si no, ya pecaste, mire, hasta con la pura vista. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Mire versículo 18, huí de la fornicación, aléjate, trata de vencerla. ¿Cómo? Dice, mire, ¿por qué? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica cae en el pecado de pornografía, en todas sus dimensiones,
contra su propio cuerpo peca. Yo puedo mentir, dice el Señor, igual, te perdono, las consecuencias las vas a tener, pero está bien, te perdono. Pero si logró seguirme, dice que si yo peco viendo o haciendo algo que sé que está en contra del Señor, dice, pecaste contra tu propio cuerpo. Y más adelante dice, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire versículo 19, ¿o ignoráis, acaso no lo saben de verdad, Corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y hago una pregunta, es cierto, no dejemos de recordar que está hablando de la inmoralidad sexual en todos los ámbitos, ¿ya? Pero ¿qué hay de su cuerpo? Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo lo cuida? Hay personas, y lo digo con mucho respeto, pero es la realidad. Hay personas que se han obsesionado en el cuerpo, y creo que en esta época lo hemos visto, hay una idolatría al cuerpo. Y por eso que los gimnasios están llenos y todos formando pos y lo que sea, porque hay una obsesión por el cuerpo. Caen parte por algo bueno, salud y esto y lo otro, pero se termina convirtiendo en una obsesión y hay una idolatría al cuerpo. Pablo dice, ¿no? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha si no va acompañado de la piedad. Ahora, está el otro extremo. Como creyentes, no cuidar el templo del Espíritu Santo. Yo tengo que ser honesto, y aquí voy a abrir mi corazón, y yo prefiero ser honesto y no ser mentiroso. Yo lucho mucho con el dominio propio para mi cuerpo en el área de la alimentación. A mí me fascina comer, y creo que los que me han invitado a su casa dicen, sí, come como de 3 días. Y yo tengo que cuidarme, porque, mire, ¿sabe cuál para mí es la mejor forma de controlar mi cuerpo? Y yo doy gracias a Dios. Yo ya tengo 3 operaciones en las rodillas. 1 kilo de más me empiezan a doler y es como obligado a bajar de peso. Me empieza a doler la espalda y digo, yo no me voy a llenar de medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acortar el alimento. Pero yo doy gracias, Señor, qué bueno que me pusiste esto. Y sí, me fascina comer, pero he entendido que mi cuerpo ha ido cambiando, porque ha ido envejeciendo. Es un proceso natural. Lo que comía a los 24, 25 años y que me iba a dormir, ahora estoy todas las noches y digo, ¡ay, Señor! Pero si nadie te obligó. Y yo digo, sí, hay que poner... ¿Se acuerda que el proverbio dice, pon cuchillo en tu garganta? Hermano, cuide su cuerpo. El cuerpo que usted tiene no es de usted. Y así sea el alimento. Si usted no puede comer cierto alimento por salud, entonces no lo coma, porque usted está pecando también al no tener dominio propio. El dominio propio que dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ese dominio propio, ¿sabe a qué también hace alusión? Aquí. O sea que el dominio propio no es, sí, la palabra o el texto dice controlar tus emociones, y una de esas emociones es la alimentación. Por cierto, si le dicen que el pecado es gula, no están los 7 pecados capitales. Eso después hablaremos. Eso no está en la Biblia. Pero hermanos, cuide su alimentación. Mantenga su cuerpo, que diga, le enseña. Acá no sé si enseñan la canción, pero a mí me da risa que se las enseñamos a los niños cuando se les tendríamos que enseñar a los adultos. Que dice, ¿no? La voy a tratar de cantar. Tengan misericordia de mí. Dice, cuidadito mis ojitos lo que miran, cuidadito mis ojitos lo que miran, que hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito mis ojitos lo que miran. Luego dice, cuidadito mis piecitos donde andan, cuidadito mis piecitos donde andan, que hay un Dios de amor que cuidándonos está, cuidadito mis piecitos donde andan. Y luego otro, ¿no? Cuidadito mis manitos lo que tocan, cuidadito mis manitos lo que tocan, que hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito mis manitos lo que tocan. Y digo, creo que esa tendríamos que aprenderlo a los adultos. El niño sí también, pero ¿me entiende? A veces el cuerpo podemos ocuparlo para agradar a Dios o desagradar a Dios. Y mire, vamos avanzando por cuestión de tiempo.
Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Hablando de la oración de Jesús. Jesús viene orando y Jesús viene expresando lo maravilloso que es tener esta relación. Y lo dice así en el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Como decía el versículo 17, ¿no? Para que el Señor, junto con el Señor, seamos uno, una unidad. Segunda a los Corintios 6, 16 al 18, mire, qué es lo que les dice Pablo nuevamente a los Corintios por allá en la segunda carta. ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios? Es decir, esto, y los ídolos, hace un contraste. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para el Señor esto, miren, no vamos a entrar en detalles, pero hay personas que creen que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, pensando 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Pero a la luz de lo que vemos en Génesis capítulo 2, dice, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser. Entonces vemos que el ser humano es tomado, es un cuerpo, porque es tierra, es polvo, y Dios sopla aliento de vida. Entonces vemos que en el ser humano hay un cuerpo y un alma. Esto, los que saben de física o lo que sea, saben que esto es un cuerpo porque ocupa el lugar en el espacio. Es una sola cosa, pero no tiene alma, no tiene eso que le da movimiento. En cambio, toda la creación de Dios es cuerpo y alma. Y cuando el Espíritu Santo pasa, sigue siendo un cuerpo y alma, solamente que quien vive dentro es el Espíritu Santo. Algunos pueden creer, por Hebreos 4:12, por 1 Tesalonicenses, que el ser humano es trino, es decir, cuerpo, alma, espíritu. Pero a la luz de Génesis, por la primera referencia, vemos que hay dos cosas, un cuerpo y sopló aliento de vida. Y eso dice, fue un ser viviente. Entonces vemos que el hombre está constituido de algo material y algo inmaterial. Y eso le llama a Dios un ser viviente. Y nos dice también Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué dice eso? Mire, 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Cristo, que vamos a ver un poco más allá. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios. ¿Se da cuenta cómo aquí el mismo texto nos reafirma lo que les decía de Génesis capítulo 2? Dice, son un cuerpo y un espíritu. Pablo no les dice, ¿o acaso no han olvidado que son cuerpo, alma, espíritu y que son tres cosas, bla, bla? No, dice, es un cuerpo, un espíritu. Porque desde Génesis capítulo 2, Dios lo establece así. Desde el momento que está creando el hombre, dice que tomó tierra y le dio aliento. Para el Señor hay una dualidad, si lo quiere ver así, cuerpo, espíritu. Otras posturas no digo que son malas, pero al menos tienen menos base bíblica. Aquí Pablo lo refuerza. Mire Juan 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hablando también de esta unidad, recuerde, Cristo no vive en tu corazón. Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y quien vive en nosotros es el Espíritu Santo. A veces se hace por cuestiones prácticas y más si estás hablando con una persona que recién es convertida. Tiene que recibir a Cristo para que Cristo viva en tu corazón.
Sí, porque hay que recibirlo, pero creo que estamos agregando. Pero sería, y yo lo entiendo. Imagínese que yo le digo, para que usted pueda ser salvo, tiene que creer en Cristo, creer en su muerte, sepultura, resurrección, recibirlo como su Salvador, para que el Espíritu Santo viva en usted y usted sea un hijo de Dios. Pues, wow, entonces, 3 cosas tan difíciles. Y por eso quizás se resume. Pero, hermanos, Cristo no vive en nosotros. Quien vive es el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Y terminamos con 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si tuviéramos que terminar, bueno, tenemos que terminar, no si tuviéramos, tenemos que terminar. Pero, mejor dicho, si usted tiene que irse con algo, y deseo que se vaya con esto, cualquier pecado Dios lo puede perdonar. Y de hecho, ¿sabe usted algo? Si usted ya ha depositado su fe en Cristo, Dios ya perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Puede haber sido la persona más mala, la sangre de Cristo y la gracia de Dios perdona. Pero dice Pablo, les dice a los corintios, pero no uséis vuestros cuerpos para servir a tus deseos carnales. Todo pecado tiene consecuencias tarde o temprano. Dios perdona, sí, las consecuencias van a llegar tarde o temprano. Se dice, y escuchaba una frase, que esto es como un supermercado. Todo lo que se compra, aquí mismo se paga. Nadie se va sin pagar. Si es algo bueno, lo experimentamos, ¿no? Y si es algo malo, también lo experimentamos. Porque Dios dice allá en la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo no sé cómo es tu relación, tú no sabes cómo es mi relación, pero algo que tenemos y algo que quiero que entiendas. Dios ya te ha perdonado. Probablemente ayer le fallamos, probablemente antier le fallamos, probablemente el domingo le fallamos, probablemente la semana pasada le fallamos. Pero vete con esto, Dios ya ha perdonado. Preocúpate de mañana, si nos permite despertar el Señor, que cada día tú seas más a imagen de Cristo. El pecado es parte de nuestra vida por tener una naturaleza pecaminosa, lamentablemente. Pero una cosa es luchar contra el pecado y otra cosa es dejarse guiar por el pecado. Son cosas diferentes. El que siembra de la carne, cosechará cosas de la carne. Y el que siembra del Espíritu, cosechará cosas del Espíritu. Ruego que esta predicación no te desanime. Ruego que esta predicación te dé tranquilidad de que ya has sido comprado por precio. La sangre de Cristo limpió completamente toda tu maldad. Ahora nos toca vivir para agradarle. Y si pecas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos vamos a fallar. Así que sigue adelante, no te desanimes y que el Señor cada día nos vaya haciendo más a su imagen. Terminamos en oración. Querido Dios y Padre Santo, te doy gracias por este tiempo, por la forma en la cual tú has mostrado este texto. Es lamentable ver cómo los corintios habían hecho de su cuerpo, que es tuyo, un objeto para poder ofrecerlo para inmoralidad sexual. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos acá, los que están viendo la predicación en casa, que cada día, Señor, seamos más a imagen y semejanza tuya. Es difícil luchar contra el pecado, mas no imposible. Probablemente caigamos más de una vez, pero también podemos vencer más de una vez. Te ruego, Señor, que en esta iglesia cada día seamos más como tú deseas. Como decía el texto, que nosotros seamos uno en ti como tú eres uno con tu Padre. Seguimos, Señor, en esta vida agradecidos por este tiempo, por esta lectura. Y te rogamos, Señor, para que el resto de la semana podamos estar atentos a lo que tú tienes que mostrarnos y hablar a nuestro corazón. Llévanos con bien a casa, si tú has de venir esta noche, que estemos listos para poder ir ante tu presencia. Si esa no es tu voluntad, permítenos despertar el día de mañana y lo primero que hagamos es agradecerte
y Señor, que cada instancia sea para honrar y glorificarte a ti. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. ¿Termino? ¿No? Bueno, nos despedimos a los hermanos que nos escucharon, a los amigos que están ahí en transmisión. Que tengan un buen fin de semana, bueno, buen mitad de semana, como se le dice. Y como se menciona, ¿no? Si no nos vemos acá el domingo, nos vemos allá. Bendiciones, que tengan buena noche.